Buenos días, estamos aquí nuevamente en radiomifortaleza.com con el auspicio de Radio Mi Fortaleza y Esteban Ignacy, nuestro querido amigo y colega del ministerio. Estamos aquí en este ministerio de esta radio que tiene más años que usted, ¿no? Casi. Bueno, no tiene más años que yo, pero Jesucristo lo dijo. ¿Te acordás cuando le dijo a los muchachos, este evangelio se va a escuchar hasta el fin del mundo? Sí. Y ellos dicen, rascándose la cabeza, ¿y cómo vamos a ir en sandalias, en burro, sí, en bote? ¿Cómo vamos a llegar al fin del mundo? Es que para ellos el fin del mundo era 5 kilómetros, 7 kilómetros. Sí. Ellos no sabían si existía algo más. Ahora estamos en el fin del mundo, ¿verdad? Ahora estamos en toda la... Partiendo de Jerusalén. Tú sabes que nos llamó una hermana, dice, cruzando la calle empiezan los cielos eternos del Polo Sur. ¿Qué te parece? Hasta allá no se escucha. Oh. Así que un día cuando quieras ir a predicar allá, le pedimos la dirección, así vas hasta allá, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué parece, pastor? Bienvenido, pastor, bienvenido auditorio, audiencia por la faz de la tierra. Hoy tenemos un programa especial dirigido por el pastor Miguel Ángel Drago. Su socio y está de vacaciones, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no de vacaciones de ministerio, También pero está en Chicago. En Chicago, bueno. Saludo al pastor Gione, ahí donde quiera que esté. Yo sé que nos está escuchando, así que sí, salude a la congregación allá. Y que se porten bien, que no hagan como siempre. Sí, ok. No coman mucho porque en Chicago se come muy rico, ¿ok? Chao. Gracias, hermano Esteban. Gracias, pastor, bienvenido. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Paz para el Alma y en el día de hoy les traemos una enseñanza, si podemos decir así, o por lo menos ese contenido de este programa, las crisis de la vida. Yo no sé cómo le ha ido a usted en la vida, pero supongo que conoce lo que es una crisis. Probablemente si no lo experimentó, alguien se lo contó, ¿verdad? O lo ha visto de cerca. Entonces lo que quiero decir es de que tenemos con nosotros, en nuestro haber personal, no le podemos decir una cualidad, pero una condición de que las crisis en la vida van a llegar. Para aclarar mejor esto, en primer lugar, muchas veces se usa el término crisis para cosas que tienen otro sentido u otro contexto, como el tema de finanzas y todo ese tipo de cosas. Se ha hablado de crisis aquí mucho tiempo, allá por el 2008, todo eso, cuando hubo una crisis económica en este país. Pero en términos de consejería y lo que está relacionado a la mente humana o psicología, las crisis, cuando se habla de crisis es algo temporal, no es algo permanente. Eso significa que en eso de temporal tiene un comienzo y tiene un fin. Si no tuviese fin, no sería crisis. Crisis siempre es algo que es temporal. Regularmente en el ámbito de la consejería se maneja que una crisis personal puede oscilar alrededor de las 3 semanas, 21 días aproximadamente, donde sucede en nuestro ritmo biológico algunos cambios con la percepción de las cosas, nuestro medio ambiente y aún nuestro propio medio ambiente interno. O sea, uno sabe cuando no estoy bien del todo, no me siento bien, algo me está pasando, no sé por qué estoy pensando de esta manera, no sé por qué me estoy preocupando tanto, etcétera. Todo ese tipo de pensamientos que llegan a la mente cuando, sabiendo y sobre todo sin saberlo, la persona se encuentra involucrado en una crisis. Las crisis las podemos buscar, las podemos crear nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestros aciertos y desaciertos, pero también nos llegan, mayormente la gente dice por culpa de, ¿no? Pero es que no podemos, o sea, el ser humano va a recibir todo tipo de información. Le llamamos información a todo el contenido o volumen, valga la redundancia, de información que recibimos. ¿A qué le llamamos información?
es decir, lo que estoy hablando con otra persona, las actitudes que la otra persona tiene, mis propias actitudes. Si usted me ve en este momento, estoy gesticulando, o sea, estoy hablando, pero también haciendo gestos. Entonces, todo eso es información. Alguien puede decir algo apaciblemente en el tono de voz, pero estar usando expresiones duras. Entonces, todo eso se maneja como información para que el individuo, cada uno de nosotros, cuando está recibiendo esa información, la pueda canalizar en el orden de cómo rotulo esto. O sea, este gesto, ¿qué significa? ¿Es una amenaza? ¿Es una advertencia? ¿Es un enojo? Entonces uno va calificando mentalmente. A veces nos equivocamos, o sea, mira, tú estabas enojado o enojada el otro día y... No, yo no estaba enojado. pero si tú me hablaste de esta manera... No, pero es que no estoy enojado. Muy bien, todo eso es puede fluctuar así. Puede, y eso es parte de la crisis también. Es decir, la crisis... Muchas veces el último en enterarse de la crisis que está viviendo es el que las tiene, es el que la está llevando adelante, es el que la está experimentando. Entonces, quiero decir con esto de que de pronto tú le dices a una persona, oye, ¿por qué esto, no? ¿Por qué tú me hablaste así de esta manera? Pero yo no te hablé mal. No, pero es que tú dijiste esta cosa, ¿sí? Ok. Y vamos a suponer de que la otra persona, el interlocutor, no tuvo la intención de hacer un gesto grosero o hablar mal, pero la persona, el recipiente o receptor, estaba sensible ese día. Sea quien fuera, estamos hablando de dos individuos, más allá de género de personas. Sabemos que la mujer es más sensible, pero vamos a dejar de lado eso. Solamente me voy a remitir a la información de cómo funciona este mecanismo de crisis y de autodefensa o de defensa. Entonces, cuando conocemos a la otra persona, sabemos identificar los gestos, los movimientos, aún los movimientos faciales. Nuestro rostro expresa mucho. Tenemos alrededor de más de 50 músculos en la cara, solamente en la cara, lo cual, conforme a nuestro estado de ánimo, va a mover determinados músculos. Por ejemplo, usa más cantidad de músculos el ser humano del rostro, todo el rostro. Estamos hablando de todo el rostro, desde comienza el pelo hasta el fin de la barbilla. Entonces, usa más para un sentimiento de enojo o de frustración o algo así que el de alegría. Y sin embargo, el de alegría, o sea, uno ve una cara brillante, ¿no? Es precisamente por eso, la cara brillante ocurre por la distensión de los músculos que tenemos en nuestro rostro. Pero para que ocurra eso, tiene que haber una distensión también de nuestros sentidos o nuestro sentido sensorial, de alguna manera, valga la redundancia, de que aquello que altera nuestro sentido. Y Pablo habla de eso cuando dice, os temo, hermanos, que vuestros sentidos, está hablando de los 5 sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Entonces, dice Pablo, sean alterados, así como Satanás, o como la serpiente, engañó a Eva. Hace un momento dije de que la mujer es más sensible, y eso es cierto, absolutamente, está comprobado biológicamente que es más sensible. Tiene que ver también con que nosotros los varones usamos el hemisferio izquierdo del cerebro, las mujeres usan los dos, donde esa otra parte opera más las partes sensoriales. Y qué cosa, ¿no? Que Satanás no atacó al hombre, sino atacó a la mujer. O sea, usó esa sensibilidad propia de la mujer
para engañarla, seducirla. Dejando de lado ese tema teológico, volviendo a lo nuestro, estamos en el tema de las crisis y las crisis pueden comenzar por un malentendido. Por eso estoy mencionando esto también. Ahora, se puede entrar fácil, en un instante se puede entrar en crisis, pero superar esa crisis a veces puede tardar semanas. Y hay personas que lo guardan por meses y hay otros que lo pueden guardar por años. Por tanto, por ejemplo, te puedes encontrar con alguien que te va a decir, ¿te acuerdas aquella vez? ¿Qué? ¿Cuándo? Okay. Y ya hace años. Entonces, de hecho, por ejemplo, he visto matrimonios de muchos años y que de pronto llevan 20 años sin hablarse. Solamente lo básico. Ahí está la comida. Ahí está esto. Bueno, entonces, eso es comunicación. De alguna manera es una comunicación, en realidad en este ámbito le llamamos información, o sea, no se está comunicando. La comunicación es, siempre va en dos sentidos, o sea, va y vuelve. Entonces yo en este momento estoy dando información, porque yo no le puedo oír a usted su respuesta. Entonces, esa es la diferencia entre información y comunicación. Cuando hay comunicación, las dos partes están conectadas en lo que está ocurriendo en ese momento. O sea, es decir, bueno, mira, ahí tienes la comida, sí, gracias. Ok. Entonces hay una comunicación. O mira, ahí tienes la comida. No, no contesta nada, porque cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Pero voy de que esto es una semejanza nada más de una crisis. No estoy hablando particularmente de este hecho fortuito que puede ocurrir en cualquier hogar, aún en las mejores familias, como decimos allá en el barrio. Entonces, vamos a ampliar un poquito más. Las crisis son algo que llegan, que no las esperamos, no las ponemos en la agenda, no las ponemos en el calendario, llegan por sí solas en función de las circunstancias, medio ambiente, etc. Ahora, ya mencioné cuánto tiempo duran, aproximadamente unas 3 semanas, para superarlo en parte biológicamente. Entonces, cuando se supera eso y todo vuelve a la normalidad, o lo que conocemos como normalidad, si es que podemos decir, pues un profesor que tuve hace muchos años en consejería decía, debajo de Cristo no hay nadie normal, porque puede ser normal aquel que viva igual que Cristo. Entonces, ese es normal. Pero como ninguno de nosotros ha sido en la historia y actualmente ser capaz de vivir como Cristo. Aunque algunos dicen hacerlo, pero entonces no conocen bien a Cristo. No me entienda mal, pero esa es la realidad. O sea, la persona de Cristo es perfecta en todo. Entonces, cuando llegan, tenemos que hacerle frente. Es decir, que no podemos negar la realidad. Cada uno que llega a un tiempo de crisis ha de enfrentarla. Y si escondemos la cabeza como el avestruz, pues eso no va a ayudarle. Es decir, hacer de cuenta que no pasa nada. Por ejemplo, surge algún conflicto entre partes, sea dentro del matrimonio o cuestiones de ministerio, también ocurren, porque no somos perfectos, sino que el mismo Pablo también lo dice, ¿no? O sea, no digo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. Entonces, siempre va a haber rasgos del hombre viejo en nuestra humanidad. Y es precisamente lo que estorba a esa perfecta comunión que el Señor Jesús quiere que hubiere entre nosotros. Ese sería el verbo correcto, porque a veces no nos aplica. Cuando llegamos a esa condición y no nos damos cuenta, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de que
¿puede esa situación, esa condición de mi persona, a cómo me estoy expresando, cómo me estoy manifestando con mi interlocutor, quien fuere? En mi mente lo considero no resuelto, pero vamos a llevar las cosas en paz y sin decirlo, solamente pensarlo. Y como que no pasó nada y sigo adelante. Pero la persona que se siente molesta, que se siente herida, si no lo plantea, si no lo expone, si no lo pone sobre la mesa y tratar ese tema con la persona que hubiere la cuestión, entonces eso queda allí. ¿Y qué pasa cuando queda allí? Puede la persona olvidarse. Preste mucha atención a esto que les voy a compartir ahora. Una persona puede olvidarse el hecho en términos aún del contenido. Como ya expliqué antes, son las palabras, es la información, todo eso. Ahora bien, se puede olvidar del contenido, pero hay algo que no se va a olvidar y es de las emociones que experimentó en ese momento. Es decir, que las emociones que experimentó en el momento de la crisis o de conflicto han hecho de que eso se convierta en crisis, precisamente, aun cuando todavía no lo era. Entonces, ¿qué pasa con esos sentimientos, esas emociones que afectaron tu sentir cuando recibiste esa información? ¿Cómo uno la manejó eso para poder asimilarlo? Cuando no se asimiló en la forma correcta, lo que va a suceder es de que eso queda en el inconsciente. Entonces, no lo estoy guardando en mi memoria, prefiero olvidarlo, no tratar más el asunto, pero no tratar el asunto colabora a que éste empeore. Entonces, no tratarlo, dejarlo ahí, lo dejo allí, pero mis emociones van a responder de una manera inconscientemente diferente, tal vez un tanto a la defensiva. Por tanto, cuando la misma persona con la cual tuve conflicto, pasando los días como fuere, viene, se acerca y quiere hablar conmigo de otro tema, de otra cosa, de las cosas del día. Entonces yo me pongo, ok, ¿y cómo estamos hoy? O sea, estoy a la defensiva. Cuando se van juntando, acumulando recuerdos de las emociones, que todavía no llegan a ser recuerdos como ya lo mencioné, sino de que son memorias que guardan nuestro inconsciente, están guardadas en la memoria, pero nosotros ya lo hicimos a un lado, no lo tengo presente. Pero lo que tengo presente es la emoción que experimenté. Les quiero dar una figura para entender un poquito esto. Les quiero contar una historia que no recuerdo si alguna vez ya lo planteé antes aquí, pero se lo voy a compartir. Había un matrimonio de segundas nupcias, o sea que antes habían tenido otro matrimonio. Entonces, la esposa estaba preparando la comida y le sirve al esposo la comida regional de nuestra gente latina aquí, y le sirve un plato de frijoles con queso derretido arriba de eso. Entonces ella le dice, mira querido, te preparé los frijoles con queso como a ti te gustan. Entonces él responde, yo nunca comí frijoles con queso. A mí no me gustan. Oh. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que el anterior esposo
sí tenía ese plato, esa comida. Probablemente ella no estaba pensando en el primer esposo, pero su inconsciente lo tiene grabado porque las situaciones de conflictos nunca fueron resueltas. Entonces, inconscientemente se opera de una manera en contra de la voluntad propia. Pablo esto lo dice, volvemos a Pablo, el gran apóstol, capítulo 7 Romanos, cuando dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Obviamente se está refiriendo al pecado, claro. Pero el pecado puede ser explícito, puede ser implícito, o sea, puede ser intencional o puede ser no intencional. Se puede pecar incluso por hábito, se puede pecar por una atadura, es decir, algo que está relacionado a este tema, muy íntimamente está relacionado a este tema, ya de que cuando no se supera el conflicto, a la larga, como el caso de la figura que les acabo de dar de la señora que había estado casada 2 veces y el tema de la comida, cuando quedó eso en nuestras raíces, se forma parte de la identidad, en alguna manera. Identidad en el sentido de cómo me expreso o cómo actúo, pero sobre todo va alterando el carácter de la persona. Por eso a veces encontramos a personas, pueden ser dentro del hogar, la familia, matrimonio, amigos, que se presentan situaciones, pero ¿sabes qué? Oye, hace 20 años que te conozco y tú has cambiado. ¿O qué? No, yo no cambié. Es que la persona no se da cuenta. O sea, que está dentro, no se da cuenta, porque va asimilando los cambios. Es lo mismo que el envejecimiento. O sea, no envejecimos, en un día no envejecemos. Mire, a veces se asombran cuando estoy dando las clases y de pronto les comento de que el ser humano crece, se desarrolla biológicamente hasta los 25 años de edad. No es hasta los 18 años cuando cumple la mayoría de edad, o 21 en algunos países, ¿no? Es hasta los 25 que tanto biológicamente, tanto en lo físico como en lo mental, todo su organismo se desarrolla hasta los 25 años. Ahí recién termina de crecer incluso. Puede que se mantenga, termina de tamaño, todo eso, pero recién ahí termina el desarrollo evolutivo. Entonces, de los 25 a los 30, hay una pausa donde no envejece la persona, pero no crece ni decrece. O sea, no envejece. Pero a partir de los 30 comienza el envejecimiento. No se asusten por eso. O sea, no estamos hablando de un envejecimiento prematuro. Estamos hablando, por ejemplo, de los jugadores de fútbol u otros deportes que a los 35 o 37 años se tienen que retirar porque el cuerpo ya no les da para eso. Pero son jóvenes. Sí, claro, son jóvenes cuando uno lo ve desde otra dimensión. Pero en su propia dimensión del deporte y su requerimiento físico, entonces ya no es lo que era. ¿Me permiten? Entonces, volviendo al punto. Cuando la persona fue acumulando, va acumulando memorias inconscientes, involuntarias, pero están ahí. Esto se asemeja a un síndrome que ocurre cuando hay un tipo de trastorno mental, que se le conoce como el síndrome de Diógenes.
El síndrome de Diógenes, Diógenes fue un personaje de la época de los griegos, me refiero a la época de los filósofos griegos, ¿no? O sea, entre 500 años antes de Cristo más. Y cuando este personaje juntaba todo lo que encontraba. Y usted sabe que hay personas que en su casa precisamente juntan todo lo que encuentran. O algo que adquirió, la caja, y la guarda, y el papelito, y lo que sea. Pero así funciona con las emociones. Cuando las emociones son positivas, marcan positivamente a la persona y la puede hacer más feliz. O sea, puede estar feliz de la vida, porque es una persona que asimila sus condiciones, sus experiencias. Cuando no la asimila, las va acumulando como Diógenes. Entonces un día se da cuenta de que no tiene más lugar para moverse dentro de la casa. Yo he visto casas que están llenas de tantas cosas que solo queda un pasillito ahí para donde moverse. Ni siquiera puede agarrar las cosas que están ahí porque está apilado del piso hasta el techo. Es como los garajes aquí, ¿no? Están llenos y el auto afuera. A ver, si tú estás viviendo aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en el área de California, y tú te encuentras con que tu garage está lleno, ¿no? Gracias, hermano. El hermano Esteban me trajo un café caliente. Gracias. Si tu garage está lleno, ¿dejaste afuera qué? Vamos a asimilar esto. Si el garage de tu corazón está lleno de cosas inservibles, pasadas, frustraciones, enojos, maledicencias, todo lo que dice la Escritura, no estoy inventando nada. Entonces, esas cosas tenemos que despojarnos de eso. La Escritura nos dice, venid a mí los que están trabajados, es decir, que llevan mucha carga. Trabajados, cansados, agotados, sin fuerzas. Entonces, que yo os haré descansar. Hay situaciones que probablemente han llegado a nuestra vida y que nunca vamos a comprender cómo y por qué llegaron. Y nos podemos, si me permite la expresión, podemos hacer mea culpa, pero no sana nada eso. Lo único que sana, usted dirá, ¿es Cristo? Sí. Y no me entienda mal lo que voy a decir. No podemos dejarle todo a Cristo. Si no, Él no nos aconsejaría cómo deberíamos hacer las cosas, tampoco Pablo. O sea, hay cosas que dependen de nosotros. Me recuerda un personaje bíblico, Onésimo. Entonces, este Onésimo, recuerdan que cuando termina la carta a Pablo, a su amigo, que le manda de vuelta a Onésimo. Y termina diciendo, porque ahora me es útil. Ahora me es útil. Recuerde eso. ¿Por qué lo dijo? Porque la palabra Onésimo, aunque probablemente, si me disculpa, malinterpretado en las traducciones de Reina Valera y otras, donde está traducido como nombre. O sea, le han puesto la O mayúscula. Y que no es un nombre. Onésimo significaba inútil. O sea, porque eso era para el amo que él tenía, porque este era esclavo. Entonces, imagínense, inútil. No era su nombre. Sino, por eso cuando termina la carta Pablo, está diciendo, porque ahora me es útil. ¿Por qué? Porque ahora estaba en el Señor. Por tanto, si estamos en el Señor, discúlpeme, no tenemos que ser Onésimo. No podemos inutilizar la creación de Dios en nuestra persona. Tenemos que dejar que Dios obre en nosotros y a través nuestro.
porque tenemos la responsabilidad de gobernar nuestra propia vida, pero también, si vamos a gobernar el reino de Dios, entiéndase bien, en consejería, administración, pastoral, etc., también tenemos que administrar nuestra persona. Entonces, administrar nuestra persona es una responsabilidad. No se trata de un derecho, que sí lo es, porque vas a vivir mejor cuando uno administra mejor nuestro carácter, nuestro temperamento. No confundamos carácter con temperamento, lo he explicado en el programa anterior, sino de que nuestro modo como nos expresamos siempre va a estar permeado, o sea, empapado, humedecido, como lo entiendas, con aquello que me llenó a mí. No estoy hablando de que me llenó, gloria a Dios, me siento lleno, que estuve en el servicio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas cosas que ni siquiera te quieres acordar, pero que quedaron en tu subconsciente y por tanto son las que florecen porque necesitan salir, porque esa olla a presión está que explota. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando tú estás haciendo cosas que te encuentras como, decía Pablo, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago, que obviamente está hablando del pecado, pero hay pecados que son conscientes y otros que son inconscientes. No estoy justificando nada, estoy explicando. Sino que, entonces, al darme cuenta, una expresión para mí que uso bastante en el tema de consejería y enseñanza, que porque es vital para superar esto, es vital, tiene que ver con la vida, de que nos demos cuenta. Uno tiene que darse cuenta. A veces a los alumnos les comparto, mire, vaya al baño donde tenga un espejo y háblese usted mismo. Y no es que me falte un tornillo, nada de eso, sino que uno verse, es decir, a ver, como cuando Natán le hablaba a David, y ante la información que le da Natán a David, entonces David dice, ¿ese soy yo? O sea, te puedes sorprender de tu propia persona. Y tú dirás, no, pero es que no quiero pasar por eso. No, yo estoy bien con Dios, estoy bien con fulano, con mengano, con mi cónyuge. Es que nadie te está preguntando si estás mal. ¿Estás contento con vivir con lo que parece y que en el fondo de pronto no es? Mire, se puede vivir con una persona toda la vida, pero de pronto hay cosas que nunca, jamás se trataron. Pueden ser traumas, no solo del matrimonio. Los seres humanos en nuestra comunidad latina encontramos muchas veces experiencias muy dolorosas, traumatizantes, abusos, de golpes, de violencia, abusos sexuales, abuso de palabras que degradan al ser humano cuando uno es pequeño. Entonces, a veces la gente piensa de que cuando la Escritura dice cualquiera que hiciere daño a estos pequeños, bueno, y todo lo que sigue, yo quiero enfocarme en los pequeños, piensa que se está refiriendo solamente o exclusivamente al tema de un aborto o de un abuso a un niño. El tema del abuso tiene muchísimas formas de cómo expresarse. No hablarle al niño es una forma de violencia. No tenerlo en cuenta. Como pastor, me ha sucedido muchas veces que llegan niños que se congregan, o sea, los traen los padres, entonces van a la escuelita dominical, y a veces los niños cuando hacen un trabajito, un dibujito o algo, suelen traérselo al pastor. Entonces el pastor, ¿qué hace? Está bien, ya. No. En un tiempo acostumbraba
agarrar los dibujitos. Me encanta. ¿Qué estoy diciendo? Hay que darle palabras de afirmación a la persona. Entonces, hay que afirmar a la persona, el niño. Me encanta este dibujo. Qué hermoso que es. Es más, si tú tienes tu oficina ahí o donde sea, en el aula de clase, donde se mueven los niños, el lugar que prefieras hacerlo, lo que te voy a decir, agarras ese dibujo, porque tal vez te lo trae a ti, porque eres el pastor, la pastora, y lo pones, lo pegas ahí, y lo dejas algunos días, que el niño lo vuelva a ver. Entonces se va a sentir que es importante para alguien. Y cuanto más ese niño se acerque a ti a causa de eso, eso podría estar mostrando de que esa experiencia no la vive en su propia familia. Entonces, y si hago esta pausa de silencio, porque quiero que usted lo piense. Es decir, ser conscientes. Vuelvo a David. Ese soy yo. Lo que necesitamos, escuchamos muchas veces, mucha gente hablando. Mira, tú puedes escuchar 20 prédicas por día. De hecho, conozco gente de que se pasa todo el día escuchando prédicas. Pero es que cuanto más escuchas, pareciera de que es como un bálsamo, ¿no? A ver, Saúl y David. Y David venía y tocaba el arpa. Entonces Saúl se tranquilizaba. Es que no funciona así. Ni siquiera murió bien Saúl. No vivió bien y murió mal. Por tanto, y dejó una herencia en ese orden de cosas también. Quiero decir con esto de que tenemos que tratar las cosas cuando se deben de tratar. No podemos esconder la realidad. Alguien dijo alguna vez, y no creyente, pero la única verdad es la realidad. En un sentido práctico lo voy a dejar ahí. La única verdad para nosotros es Cristo. Pero enfocándonos en las relaciones humanas, la realidad es la que tú quieres vivir. O sea, si tú quieres vivir lleno de recuerdos que amargan tu vida, entonces sigue obrando de la misma manera. Sigue con el síndrome de Diógenes, juntando cosas que no sirven. Porque ¿de qué te edifica? ¿De qué te edifican los malos recuerdos? Incluso, ni siquiera entré al tema del perdón, porque no es el tema de hoy. El tema que estoy tratando hoy es cómo llegamos a las crisis. Muy bien, quiero mencionar, tratar de presentar en el tiempo que nos queda, cómo salir de las crisis. Hoy les mencionaba que de promedio una crisis puede durar unas 3 semanas. Bien, ¿qué pasa después de ese tiempo? Después de ese tiempo regularmente nos olvidamos. Pero de la emoción no. Entonces, cuando hay algo que hace detonar en el subconsciente la emoción, por ejemplo, una figura de algo, una música, un movimiento como para un golpe, un sonido. Entonces todo eso puede hacer despertar situaciones. Por ejemplo, escuchas una música que te gusta. La música trabaja con las emociones, o sea que trabaja con nuestros sentidos. Entonces altera los sentidos. ¿Te puede emocionar para bien? Claro que sí. Por eso la música que es contraria al amor, y no voy a definir ninguna en particular, la música que es contraria al amor, con gritos extremos, con tipo de alaridos, con música estridente, que es con sonidos antinaturales, más allá de la cantidad de decibeles que nuestro oído puede permitir,
o cierto tipo de músicas que son agresivas, entonces todo eso violenta a la persona. De la misma manera, cierto tipo de videojuegos, adicciones precisamente al respecto, lo cual se llama ludopatía, o sea, la adicción a los videojuegos, y de alguna manera los eventos de cada día van acumulando información en la psiquis de la persona, donde se va contaminando. Al respecto, Pablo dice, en Romanos también, renovaos el espíritu de vuestra mente. Renovar el espíritu de vuestra mente. Fíjense cómo usa ese término. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando eventualmente como de un espíritu engañador. Y ahí es donde entramos en el tema de las cosas que no se curan, que no se sanan, que no se trataron, que se dejaron allí. Es como cuando viene la suegra a visitarte y mira debajo de la alfombra a ver si barriste antes de que ella llegue y no tuviste tiempo y lo echaste debajo de la alfombra. Satanás es especialista en encontrar eso. No estoy hablando de la suegra de cada uno, no me meto en asuntos familiares. Quiero decir de que las cosas que no están a la vista son las que más pueden estorbar. Entonces debemos de limpiar eso. La basura hay que sacarla afuera. Hay una palabra que se usa en términos de consejería que es catarsis. Se usa también en psicología. La catarsis es una palabra griega que literalmente significa vomitar. Pero también se usa un término, se puede traducir o interpretar como quitar fuera o vaciar, o volcar. Entonces la catarsis es lo que la persona hace y larga lo que le está quemando dentro. Pero la catarsis en sí misma no es un proceso de sanación. Se usa, pero no sana. Cuando se cuenta el problema, se produce la catarsis, pero es que hay que buscar el origen del problema para poder confrontarlo y que la persona llegue a sanidad. Porque si no, la crisis ya no es crisis. Recuerde que si dura 3 semanas de promedio una crisis en términos naturales, no puede durar 25 años ahí. Entonces, ¿por qué cambió tanto en todos estos años? Es porque deformó el carácter inconscientemente. Entonces, en su psiquis muy escondido hay algo que está alterando la conducta normal de la persona y no lo toma en cuenta. Esa persona necesita ayuda. Entonces, confrontando el pasado, podemos resolver las situaciones del presente. Porque nosotros somos el resultado del tipo de semilla que se echó en este campo, en el corazón de la persona. Se sembró amor, se cosechará amor. Si se sembró resentimiento, se cosechará resentimiento. Entonces, ¿qué tipo de semilla hace de que tú hables lo que hablas? O sea, de la llenura del corazón habla la boca. A eso se refiere, no a otra cosa. Está hablando de aquellas cosas que no hemos comprendido y las seguimos cargando. Cuando dice también la Escritura, no se ponga el sol sobre tu enojo, está hablando de eso. Es para que eso después no se convierta en una crisis. La crisis, cuando ya pasó el tiempo de término de una crisis, naturalmente, se convierte en lo que viene a ser una revolución. No estoy hablando de Che Guevara ni nada de eso. Estoy hablando de que da una vuelta a todo. Mira, digamos que es el mediodía, o la hora donde tú estés, son las 12 del mediodía. Pero son las 12 del mediodía de este día, no del día de ayer. El día de ayer ya pasó. Todos los días vienen las 12. Todos los días viene cada hora. Pero cada hora que viviste ya pasó. Por tanto,
Tú no puedes seguir cargando la hora de ayer. Lo que pasó ayer y tiene que quedar en ayer. Y solo debo de guardar en mi corazón y en mi pensamiento las cosas que edifiquen mi vida. Todo lo demás lo tengo que desechar. Retened lo bueno, dice el Señor. Retened lo bueno. Entonces, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Esto no se trata solamente de escudriñar las Escrituras. Se trata de escudriñar tu vida. Escudriñar tu vida, tu persona. Por eso digo lo del espejo. No es de jugar al loquito. Es de que estés solo. Si quieres usar el espejo, si no, no lo uses. Pero habla contigo mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué contesto de esta manera? ¿Por qué me predispongo mal antes de que me digan algo o antes de que terminen de decirlo? ¿En qué me estoy basando? ¿En el presente o en el pasado? Algunos tal vez conozcan la historia del peregrino, que lo he comentado antes, pero para los que no lo oyeron. El peregrino es el libro más leído después de la Biblia en todo el mundo. Fue escrito allá por los 1600 por John Bunyan, un pastor británico. Y ese pastor escribió un libro que se llama El Peregrino. El peregrino es un personaje que va conociendo diferentes otros personajes. Por ejemplo, el Señor Amistad, el Señor Lealtad, el Señor Vergüenza, el Señor Falsedad, el Señor Hipocresía, el Señor Interés, la Señora Vergüenza, etc. Cada situación de la vida era un personaje. Y llega a pueblos, aldeas, ciudades. El Señor Confianza, el Señor Desconfianza. Entonces, así es la vida. El engañador. Todas esas cosas. Entonces, su mochila, porque él traía una mochila que lo identifica a él, y en esa mochila va cargando todo eso. Y carga, y carga, y es cada vez más grande la mochila, la carga. Por eso Mateo 28, 19, venid a mí, los que están cargados. 11, 28, perdón. Y ya antes de terminar con esto, el peregrino, cuando llega al lugar que tenía que llegar, como esto fue escrito en la Edad Media, se supone que a donde iba a llegar al cielo o el reino celestial, era un castillo como se usaba en aquella época, y entonces había ese borde que rodeaba el castillo lleno de agua. Y las puertas estaban elevadas. Si recuerdan, había un puente elevadizo. Entonces, para llegar a entrar al castillo, llegar al castillo, tenía que echarse al agua. Pero al echarse al agua, tenía que dejar la mochila. Entonces, tiene que soltarla y echarse al agua, morir y entrar al castillo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos entrar al cielo con las cargas que tenemos. Cuidado, no estoy diciendo que si usted tiene cargas no va a entrar al cielo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted va a vivir mejor ahora, mientras viva, si usted no carga eso y las pone delante de la presencia del Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo ya no puedo más con esto. Ahí te lo dejo a ti y perdono a fulano, mengano, me reconcilio en el nombre de Jesús, y ya, y quedó atrás. Y esto no quiere decir que tú continúes una relación con alguien o no, amistad, lo que sea. Lo puedes hacer porque ahora tienes la capacidad de poder resolver ese tipo de situaciones. Pero si solamente decidiste poner un punto final a eso y pasar a otra cosa, pues está perfectamente. Con esto creo que ya nos vamos a ir despidiendo y quiero dejarle a ustedes... Les pediría, si por favor, me gustaría saber de ustedes, todos aquellos que nos siguen,
Hoy no está nuestro amigo, hermano consiervo Roberto Gione, está fuera del estado y estará con nosotros la semana próxima. Y también tenemos un anuncio importante que hacerle después en la próxima semana. De momento quiero despedirme, pero antes de eso les dejo mi número de teléfono y me gustaría que ustedes puedan contactarme o por Facebook y que puedan ponerme desde dónde nos están viendo, de qué ciudad, si es aquí en el estado, si en el área de Los Ángeles, si están fuera del país. Y bueno, en todo caso poder platicar con quien sea y agradecerle que está siguiendo esta programación que llevamos alrededor de año y medio con esto. Muy bien, espero que haya sido de bendición para su vida. Contáctenos, cualquier pregunta que tengan me la hacen llegar y mi teléfono es el área 951-220-0375. Repito, 951-220-0375. Estuvo con ustedes el pastor Miguel Ángel Drago y ya vamos a terminar. Dios les siga bendiciendo. Gracias por su presencia.